Políticas es uno de los libros más influyentes de Justo Lipsio, pensador que intentó unir la tradición clásica con las necesidades políticas y religiosas de la Europa moderna. Publicado a finales del siglo XVI, el libro constituye un tratado sobre el gobierno del Estado y sobre las cualidades que debe poseer un príncipe para conservar la estabilidad política en tiempos de conflictos civiles y guerras religiosas. Lipsio escribe en un contexto marcado por la violencia confesional, la fragmentación política y el debilitamiento de la autoridad en diversos territorios europeos. Su propósito principal es ofrecer una guía práctica para gobernar con prudencia, firmeza y moderación. La obra se inspira sobre todo en autores antiguos como Tácito y Séneca. Del estoicismo toma la idea de la constancia entendida como la capacidad de mantener el equilibrio interior frente a la adversidad. Para Lipsio, un gobernante dominado por las pasiones, el miedo o la ira termina destruyendo el orden político. El príncipe debe actuar con serenidad, escuchar consejos y evitar decisiones precipitadas. La prudencia aparece así como la virtud política fundamental. Además, uno de los temas centrales del libro Políticas es la relación entre moralidad y razón de Estado. Lipsio reconoce que el gobernante, en circunstancias excepcionales, puede recurrir al disimulo o a medidas severas para proteger el bien común. Sin embargo, insiste en que la crueldad injustificada y la tiranía son perjudiciales para la estabilidad del reino. Su pensamiento ocupa una posición intermedia entre el idealismo moral y el realismo político asociado a Nicolás Maquiavelo. El poder necesita fuerza y autoridad, pero también legitimidad y control ético. La religión desempeña igualmente un papel decisivo en su obra. Lipsio considera que la unidad religiosa favorece la paz social y evita divisiones internas peligrosas. Aunque no defiende una persecución ilimitada, sí sostiene que el Estado debe impedir que los conflictos doctrinales destruyan la cohesión política. Esta visión refleja las tensiones religiosas de su tiempo y la preocupación por mantener el orden público. Además, el autor concede gran importancia al ejército, a las leyes y a la disciplina administrativa. Un Estado fuerte requiere soldados obedientes, funcionarios eficaces y ciudadanos sometidos a normas claras. La improvisación y la corrupción debilitan la autoridad y facilitan las rebeliones. Por ello, Lipsio insiste en la necesidad de formar moralmente a quienes participan en el gobierno. La influencia de este libro, Políticas, fue enorme en Europa durante los siglos XVI y XVII. El buen talante es un libro de José Luis López Aranguren que desarrolla una reflexión ética y cultural sobre la convivencia, el carácter moral y la actitud interior con la que las personas se relacionan consigo mismas y con los demás. Más que un tratado sistemático de filosofía moral, el libro es una meditación sobre la importancia del talante como disposición vital. Para Aranguren no basta con poseer ideas correctas o defender principios abstractos. La verdadera calidad moral se manifiesta en la manera de vivir, dialogar y afrontar los conflictos humanos. El concepto de buen talante ocupa el centro de la obra. Con esta expresión, Aranguren se refiere a una actitud abierta, tolerante, comprensiva y dialogante. El buen talante no significa debilidad ni ausencia de convicciones, sino capacidad de escuchar al otro sin caer en el fanatismo o la agresividad. El autor considera que muchas tensiones sociales y políticas nacen de actitudes rígidas, dogmáticas o intolerantes, que impiden la comunicación auténtica entre las personas. De esta manera, Aranguren insiste en que la ética no debe reducirse a un conjunto de normas externas. La moral auténtica implica una transformación interior y una disposición constante hacia el respeto y la convivencia. Por ello, concede una gran importancia al diálogo entendido como reconocimiento de la dignidad ajena. El individuo moralmente maduro acepta la pluralidad de opiniones y comprende que ninguna persona posee la verdad absoluta de forma completa. De esta forma, otro aspecto importante del libro es la crítica a la crispación intelectual y política. Aranguren observa que las sociedades modernas tienden con frecuencia a la polarización y al enfrentamiento ideológico. Frente a ello, propone una cultura de la serenidad crítica.
El buen talante exige firmeza ética, pero también moderación, cortesía y sensibilidad humana. La discrepancia no debe conducir al odio ni a la descalificación personal. La obra también refleja una preocupación por la autenticidad. Aranguren rechaza las conductas basadas únicamente en la apariencia social o en el conformismo. La vida moral requiere coherencia entre pensamiento y acción. El buen talante nace de una personalidad equilibrada que busca comprender antes que imponer y persuadir antes que humillar. En el fondo, el libro constituye una defensa del humanismo y de la convivencia democrática. Aranguren entiende que una sociedad libre necesita ciudadanos que precisamente sean capaces de dialogar, reconocer errores y convivir con quienes piensan de manera distinta. En el libro Escritos en torno a la libertad, el azar y el destino, Leibniz aborda uno de los problemas fundamentales de la filosofía: cómo conciliar la libertad humana con el orden racional del universo y con la omnisciencia divina. Los textos reunidos en esta obra muestran la intención de Leibniz de responder tanto al fatalismo como a las concepciones que entienden el azar como pura ausencia de sentido. Su pensamiento intenta demostrar que el mundo posee una estructura racional creada por Dios, pero que esa racionalidad no elimina la libertad humana. Una de las ideas centrales del libro es el principio de razón suficiente. Según Leibniz, nada ocurre sin una razón que explique por qué sucede de una manera y no de otra. En este sentido, todo acontecimiento tiene una causa o fundamento inteligible. Sin embargo, esto no significa que el ser humano actúe de forma mecánica o inevitable. Leibniz distingue entre necesidad absoluta y necesidad moral. Solo las verdades lógicas y matemáticas son absolutamente necesarias. Las acciones humanas, en cambio, pertenecen al ámbito de lo contingente, de lo que puede ser o no ser, aunque Dios conozca de antemano lo que ocurrirá. El filósofo rechaza así el determinismo rígido. Para él, una acción es libre cuando surge de la propia naturaleza racional del individuo y no de una coacción externa. La libertad no consiste en actuar sin motivo, sino en actuar conforme a razones comprendidas y aceptadas por el propio sujeto. Cuanto más racional es una decisión, más libre resulta. En este sentido, Leibniz intenta armonizar libertad y racionalidad en lugar de enfrentarlas. Otro tema importante también es el problema del mal y del destino. Leibniz sostiene que Dios, siendo perfecto, eligió crear el mejor de los mundos posibles. Esto no significa que el mundo sea perfecto o carezca de sufrimiento, sino que entre todas las posibilidades imaginables, este mundo contiene el mayor equilibrio posible entre bien, orden y libertad. El mal existe porque ciertas imperfecciones son inevitables en un universo finito y porque la libertad humana implica también la posibilidad del error y del mal. Respecto al azar, Leibniz considera que muchas cosas parecen casuales solo porque los seres humanos desconocen sus causas verdaderas. Lo que llamamos azar suele expresar nuestra ignorancia del orden profundo de la realidad. El universo no es caótico, sino inteligible, según Leibniz, aunque la mente humana no siempre pueda comprender completamente sus conexiones. La obra también revela el esfuerzo de Leibniz por conciliar ciencia, metafísica y religión. En el libro El edificio de la razón, Jaime Labastida desarrolla una reflexión filosófica sobre el origen, la estructura y los límites del pensamiento racional en la cultura occidental. La obra combina filosofía, historia, ciencia y análisis cultural para mostrar cómo la razón no es una facultad abstracta separada de la existencia humana, sino una construcción histórica vinculada al lenguaje, a la sociedad y al conocimiento científico. Labastida intenta comprender de qué manera los seres humanos han levantado a lo largo de los siglos ese edificio intelectual que permite interpretar el mundo y organizar la vida colectiva. En este sentido, uno de los puntos principales del libro es la defensa de la racionalidad como instrumento esencial del conocimiento. Frente al irracionalismo, el dogmatismo o las formas de pensamiento
que podemos considerar basadas únicamente en la emoción o la superstición, la Bastida sostiene que la razón ha sido la herramienta decisiva para el desarrollo de la ciencia, la filosofía y la cultura democrática. Sin embargo, su planteamiento no convierte la razón en un mecanismo frío o absoluto. La racionalidad humana posee límites, contradicciones y condicionamientos históricos que deben ser reconocidos críticamente. De este modo, la obra examina también la relación entre lenguaje y pensamiento. Para la Bastida, el lenguaje no es un simple medio neutral de comunicación, sino la estructura mediante la cual el ser humano organiza la realidad y construye también conceptos. Las palabras permiten clasificar, interpretar y transmitir conocimiento. Por ello, la evolución del pensamiento racional está ligada al desarrollo de las formas lingüísticas y simbólicas de cada civilización. Otro aspecto importante del libro es el análisis de la tradición filosófica occidental. La Bastida dialoga con pensadores clásicos y modernos para mostrar cómo cada época ha contribuido de distintas formas a la formación de la razón contemporánea. La filosofía griega, el pensamiento científico moderno y las corrientes críticas de los siglos recientes aparecen como etapas de una construcción intelectual compleja y nunca terminada. El autor insiste en que la razón debe revisarse constantemente para evitar precisamente convertirse en una doctrina rígida o autoritaria. La ciencia ocupa igualmente un lugar central en la obra. La Bastida considera que el pensamiento científico representa una de las expresiones más rigurosas de la racionalidad humana, porque exige prueba, argumentación y verificación. No obstante, advierte que la ciencia también puede ser utilizada de manera destructiva. En el libro Ensayo filosófico sobre las probabilidades, Pierre-Simon Laplace desarrolla una reflexión decisiva sobre la relación entre el azar, el conocimiento humano y las leyes naturales. La obra no se limita a explicar técnicas matemáticas, sino que intenta mostrar el significado filosófico del cálculo de probabilidades y su importancia para comprender el mundo. Laplace parte de la idea de que la realidad está regida por leyes precisas y racionales, aunque los seres humanos solo puedan conocerlas de manera imperfecta. Uno de los conceptos fundamentales del libro es que la probabilidad no expresa necesariamente desorden en la naturaleza, sino ignorancia humana. Cuando algo parece casual, en realidad ocurre porque desconocemos todas las causas que intervienen en un fenómeno. Si una inteligencia pudiera conocer exactamente la posición y el movimiento de todos los cuerpos del universo, así como todas las fuerzas que actúan entre ellos y sobre ellos, podría prever el futuro con total exactitud. Esta idea dio origen a la célebre imagen del demonio de Laplace, símbolo del determinismo científico moderno. Laplace sostiene que el universo funciona de acuerdo con leyes matemáticas constantes. El azar no sería una fuerza real independiente, sino el nombre que damos a nuestra incapacidad para calcular todos los factores implicados en un acontecimiento. Sin embargo, como el conocimiento humano es limitado, el cálculo de probabilidades se convierte en una herramienta esencial para tomar decisiones racionales en condiciones de incertidumbre. La obra analiza también múltiples aplicaciones de la probabilidad. Laplace explica que este método no solo sirve para juegos de azar, sino también para la astronomía, la física, la medicina, la política y la vida cotidiana. El cálculo probabilístico permite evaluar riesgos, comparar hipótesis y también alcanzar conclusiones razonables, incluso cuando no existe certeza absoluta. De este modo, la probabilidad aparece como una extensión de la razón humana frente a la complejidad del mundo. Otro aspecto importante también del libro es la confianza en la ciencia y en la capacidad racional del ser humano. Laplace representa el espíritu ilustrado que considera posible comprender progresivamente la naturaleza mediante precisamente la observación y el análisis matemático. La ciencia debe reemplazar las supersticiones y las explicaciones basadas en el miedo o la ignorancia. Al mismo tiempo, el autor reconoce que el conocimiento perfecto es inalcanzable para los seres humanos. Precisamente por ello, las probabilidades
son indispensables.